Hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta clase sobre la Biblia hebrea. Y vamos a ver los comienzos de el reinado de David. Vimos la clase pasada los comienzos del personaje de David. Ahora vamos a ver los comienzos de su reinado. Y vamos a ver qué podemos aprender de este relato. Y vamos a pedirle a la hermana Margarita que nos ofrezca la primera oración. Hermana. Gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos por tener la oportunidad nuevamente de tener esta clase. Te agradecemos por el hermano Noé, por su preparación para poder instruirnos. Te pedimos que nos bendigas con tu espíritu para analizar y entender, aprender y sobre todo practicarlo en nuestras vidas. Bendice a todas las personas que de cualquier manera están enfermas y bendice también a todas las personas que están buscando acercarse a ti. Bendícenos para ser un instrumento en tus manos para poder ayudarles. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, como dije, vamos a empezar con el reinado de David. Y me gustó esta pintura porque vemos a un David todo angustiado, preocupado. No sé, no leí la descripción, pero no sé si es cuando llega a ver a Betsabé desde el techo, pero no está ningún techo ahí. O no sé si es ya después de entrar en pecado, o ya no sabe qué hacer, o no sé, pero veo a un David muy preocupado. Y comenzamos con la historia. Tengo aquí todo el segundo libro de Samuel, pero creo que voy a decidir cubrir la segunda mitad en la siguiente clase. Así que viendo solamente los primeros capítulos, vemos que primero se narra el éxito que tiene David. El capítulo 1, tal como el último capítulo del primer libro de Samuel, narra la muerte de Saúl y Jonatán de una manera diferente en este libro. Y luego vemos que se enoja David, o sea, se molesta por esas noticias y hasta lamenta. Así que lamenta cada vez que pierde un amigo. Y creo que ese mensaje es importante porque cada vez que tiene un enemigo, aunque ese enemigo lo quiera matar, siempre lamenta su muerte, David. Creo que podemos aprender de ahí. En los capítulos 2 a 5 tenemos el éxito y bendiciones del rey David, de lo que él... Yo escucho un eco. Okay. Donde lo que él logra hacer como rey. Y en el 6 es cuando... regresando al 5. Se conquista ahí en esta época su capital, que va a ser Jerusalén. Eso lo vamos a ver hoy. Mueven el arca en el capítulo 6 al capital. David quiere crear un templo, construir un templo, pero se le niega. Más triunfos militares y luego vamos a leer empiezan los fracasos de David, primero con lo de Betsabé. Creo que hasta ese punto vamos a llegar a la clase de hoy. Así que primero, el capítulo 2. Algo quiero resaltar aquí es que de repente lo que vimos en el primer libro de Samuel, todo estaba en el terreno de Benjamín, que está más o menos aquí. No sé si pueden ver el ratón. Aquí en medio, cerca del Mar Muerto, aquí donde está Rama y Nob, todo eso está en Benjamín. Y eso todo lo vimos en el primer libro de Samuel. Pero de repente las cosas empiezan a cambiar. Vamos aquí. Dice aquí, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, porque habían empezado las guerras, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? O sea que él, para darles un poco de contexto, él estaba, cuando se entera de la muerte de Saúl, está aquí abajo en Ziklag. Y la verdad es que no saben dónde está Ziklag. De hecho, leí o vi que había unos anuncios de que algunos dicen que han encontrado Ziklag, pero no los leí, así que no estoy seguro. Lo más antiguo que leí, habían dicho que no se ha descubierto Ziklag, así que ni siquiera saben dónde está Ziklag. Pero se describe como si estuviera en el sur, que está aquí abajo más o menos.
Se tira de ahí y le dice, y por esa razón pregunta, ¿subiré a una ciudad de Judá? Porque está fuera de Judá y tiene que regresar. Todo eso es importante para mí porque si vemos en un mapa lo que están diciendo, podemos ver dónde van y por qué van ahí y todo eso. Cosa que tristemente no podemos hacer con el libro de Mormón porque no sabemos exactamente dónde quedan los lugares. Sé que existen muchas teorías, pero no sabemos con ninguna exactitud. Ok, Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Ok, vamos a ver aquí en el mapa dónde queda Hebrón. Hebrón aquí en el centro de Judá. Así que termina Judá, más o menos, si no sé si pueden ver mi ratón aquí. Jerusalén, como vimos en clases pasadas, está en la tierra de Benjamín. Así que ni siquiera está en Judá, así que aquí termina la tierra de Judá y todo esto es Judá. Y se le dice que suba a Hebrón. Ahora, algo que necesito decirles de Hebrón. Bueno, no sé si lo puse en la siguiente página o no. No lo hice. ¿Se acuerdan que la semana pasada y en clases pasadas hablamos de los Abirú? Que eran esas personas mercenarias, pobres, buscando qué travesura hacer. Y que vimos que David juntó a personas como los Abirú y que iban peleando contra los filisteos, contra Saúl, y eran muy parecidos el grupo de David con los Abirú, y vimos que los Abirú tienen las mismas consonantes que hebreo, que algunos proponen que tienen el mismo nombre. Bueno, otros también han propuesto que Hebrón significa la ciudad de los Abirú. Entonces, es muy interesante aquí que Jehová le dice que suba a la ciudad de los Abirú. Si es que significa eso, entonces más podemos identificar a David como un pueblo sin origen que nomás andaban haciendo travesuras. Lo cual sí vimos en David, ¿se acuerdan? Dice, y David subió allá, y con él sus 2 esposas. Bueno, y fíjense aquí que va a mencionar 2 y menos la que conocimos en la clase pasada. Ahinoam, que no se menciona antes, de la Jezreelita. ¿Qué significa eso? Aquí no está en el mapa, pero aquí más o menos donde está mi flecha, hay una valle que se llama Jezreel. Entonces me hace muy interesante que nos está diciendo que David, aunque él es de acá abajo, que nos está diciendo que él tiene una esposa que viene de acá arriba. Así que algo lo llevó ahí arriba en algún momento y así consiguió, por falta de otra palabra, esta esposa, perdón. Entonces Abigail, no leímos su relato la clase pasada, pero es algo interesante, lo mencionó el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Walter, creo, en la clase pasada, como Abigail vio que llegó el ejército de David y pidió a Nabal comida, se enoja Nabal y dice que no váyanse, no se acerquen. Entonces se entera Abigail y va y le ayuda a David y bueno, termina muriéndose Nabal, que parece más bien haber sido, aunque no lo dice, envenenado por Abigail, y luego Abigail, por ser bueno con David, se casa con David. Eso no lo vimos, pues está en el primer libro de Samuel, pero para mostrarnos más cómo va David, yendo lugar a lugar, apoderándose de ciertos pueblos, casándose con las mujeres, porque a Nabal era un hombre de importancia, y casándose con la mujer significa que él ahora está encargado de ese lugar. Y que está el de Carmel. Fíjense dónde está Carmel. El monte Carmel está acá arriba. Acá arriba. Aquí nos está dando a entender que David ha recorrido toda esta tierra, él solito, siendo de acá abajo. Fíjense cuánto podemos sacar de los nombres que se mencionan y los lugares. La Jezreelita de aquí en centro, Nabal, que eran de Abigail, que era de Carmel, que está acá arriba. Y llevó también David consigo los hombres que se habían estado con él, y de eso leímos la clase pasada. Cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Fíjense que este pueblo que les seguía no era de ningún lugar fijo, igual que los Abirú, porque incluso sus familias iban con ellos, o sea, eran nómadas, o no, ¿cómo se dice? No me acuerdo dónde está el acento. Nómadas. ¿Cómo? Nómadas es correcto. Nómadas. Sí. Nómadas y con sus familias y todo.
los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Ahora se quedan todos con Hebrón. En Hebrón, donde están los Abirú. Y vinieron los hombres de Judá, que fíjense, hace una distinción entre los hombres que están con David y luego, y recuerden que vimos también que David parece ser hijo de otra mujer, no de los demás hijos de Isaí. Lo vimos la semana pasada, o la clase pasada. Parece que lo están distinguiendo de los mismos hombres de Judá, de la tribu de la cual, según es David, y lo ungieron ahí a David como rey sobre la casa de Judá. Y quiero que vean que solamente fue ungido sobre Judá. ¿Por qué? Porque todavía, y quería hacer una lista de las diferentes menciones de Israel y Judá, y no lo hice, pero donde podemos ver en ese libro de Samuel, los libros de Samuel, que en verdad son un libro, pero se dividieron por ser tan largo, que Israel y Judá eran pueblos distintos, Así que solamente fue ungido como rey de Judá primero. Brincándonos al versículo 8 dice, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, ¿ok? Entonces el general del ejército de Saúl, el rey que acaba de morir, tomó Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. ¿Dónde está Mahanaim? Hasta acá arriba. La tierra de Benjamín está acá abajo. Así que parece haber ido al otro extremo, lo más lejos posible. Se fueron lejos de ahí. ¿Por qué? No sabemos. Pero parece que nos quiere decir que tanto miedo le tuvieron a David que se fueron lejos. Y lo hizo rey. Así que ahora tenemos dos reyes. Es Isboset, que está acá Mahanaim, que es de Benjamín, que está súper lejos de su tierra. Y luego David, que está sobre Judá. Hizo rey sobre Galaad. Ok, Galaad no lo vemos aquí. Bueno, aquí está en inglés. Y Galaad, en inglés se llama Gilead. Así que Gilead en inglés, Galaad en español. Sobre Jesurí, no busqué dónde es Jesurí, pero ha de ser en algún lugar aquí. Jezreel es el mismo valle de donde es la esposa, la jezreelita, es por más o menos aquí. Y sobre Efraín. Así que termina siendo Isboset, rey de toda esta tierra. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando empezó a reinar. Bueno, esto más muestra cómo ya vemos un rey, dos reinos distintos. ¿Se dan cuenta? Así que aquí no hay unión de reyes, y lo que vimos anteriormente con Saúl era solamente peleas en Benjamín. Así que yo sé que en la escuela dominical siempre nos ha enseñado de que era un reino unido y que luego se dividió. Pero si prestamos atención a la historia, lo de Saúl solamente se trató de Benjamín. En ningún momento se salió de ahí. Se quedó siempre en Benjamín. Ahora con David estamos reconociendo más tierras más lejos. Bueno, debo reconocer que al perseguir a David, sí, Saúl salió de ahí para queriendo matar a David. Pero todo lo que vemos con su ejército contra los filisteos eran en Benjamín. Ya estamos saliendo de Benjamín y vemos más terrenos de David, de Judá, y luego lo demás que ahora gobierna Isboset. Ok. Vamos al capítulo 3 ahora. Y no estoy describiendo eso para ver cómo está la tensión política en esta época. Luego, el misericordioso de David, vamos a ver, y habló Abner. Recuerden, Abner era el general del ejército de Saúl, el mismo que ungió al hijo de Saúl como rey. Dice, habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo que procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Y ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de manos de todos sus enemigos. Así que Abner parece haber arrepentido y ahora está convenciendo a los de Israel de que hagan a David rey sobre toda la tierra. Ahora pues hacerlo, dice, ok, ya listo. Y habló también Abner a los de Benjamín, porque no estaba ahí, recuerden, se habían
ido muy lejos, muy al norte. Benjamín está acá abajo. Y habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y toda la casa de Benjamín. Y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y Dios hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. David, muy misericordioso, y me recuerda mucho a José Smith, que él a todo mundo perdonaba hasta que por fin, pues, iban en mal caminos. Por ejemplo, John C. Bennett, que era un hombre que estaba en la primera presidencia, pero era muy adúltero y siempre se lo perdonaba a José Smith, hasta que por fin lo tuvo que sacar de la iglesia. Y igualmente aquí el que hizo que unge a su enemigo, que era Saúl, al hijo del enemigo, como rey, es el mismo que ahora convence a los israelitas a hacerse seguidores de David, el cual va a hablar con David sobre lo que ha hecho, y David le hace banquete. Dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré, iré y reuniré a todo Israel junto a mi señor el rey, para que hagan pacto contigo y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió luego a Abner, y se fue en paz. Así que todo se arregla entre los dos. Pero Joab, ¿se acuerdan de Joab? Bueno, no saben quién es Joab. Joab es el líder, el general del ejército de David, o sea, enemigo de Abner, porque Abner era del ejército de Saúl. Dice, y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner, y hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Ahí, a causa de la sangre de su hermano Asael, una cosa que no leí es cuando estaban persiguiendo a Abner, cuando empezó la guerra después de la muerte de Saúl, Abner mata a uno de los hermanos de Joab. Joab tenía eran tres hermanos, y Abner mata a Asael, el hermano de Joab. Así que Joab viene y dice, le hirió a la altura de la quinta costilla y murió. O sea, molesto primero porque David había perdonado a este hombre, y segundo porque este hombre había matado a su hermano. Y todo el pueblo y todo Israel entendieron aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner, hijo de Ner. Y el rey dijo a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe, un gran hombre ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Estos hombres, los hijos de Sarbia, que son los hermanos de Joab, son más duros que yo. Jehová apague al que mal hace conforme a su maldad. Ok, entonces ya aquí vemos algo de tensión entre David, que perdona a todo el mundo, o hasta en este punto está perdonando a todo el mundo, y Joab, que no está de acuerdo con sus decisiones. Y aquí en esta imagen vemos que está llorando David por la muerte de Abner, de nuevo viendo a alguien, a un David misericordioso. Y antes de seguir aquí, quiero hablar más a ese punto. Vimos que, y no lo leímos, pero vimos que al morir Saúl y Jonatán, lamenta David, aunque Saúl lo quería matar, llora por sus amigos. Aquí Abner, aunque también quiso rebelarse en contra de David, hablan, se van en paz, y luego al morir, también lamenta la muerte de su amigo, que en algún momento fue enemigo. ¿Qué es lo importante, o por qué es importante, o mejor dicho, qué podemos aprender de la actitud de David de llorar la muerte de las personas que incluso habían sido sus enemigos? Veo que algunos están pensando. En el Sermón del Monte, Jesús dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de David de lamentar la muerte de sus enemigos? Es que a pesar de que eran enemigos por cuestiones políticas, pues eran amigos, ¿verdad? Porque podía ver que David
iba con Saúl y le tocaba el arpa, luego se casó con la hija y Jonathan era su amigo, o sea, realmente no eran enemigos, nada más eran por cuestiones políticas que Saúl estaba persiguiendo a David, pero realmente pienso que hasta por eso mismo David huyó delante de él para no tener que enfrentarlo. O sea, en lugar de enfrentar y pelear con él, pues huyó y se le andaba escondiendo pues para no tener que pelear con él, mi opinión. Sí, y me gustó que mencionó eso de que la política es una cosa y la amistad otra, ¿verdad? Que igual nosotros también, alguien puede seguir otro partido político o tener otras creencias, pero podemos seguir siendo amigos, ¿no? Hermano James. Sí, justamente antes de comenzar la clase estábamos hablando de cómo cambia el idioma, ¿no? Y efectivamente antes la palabra enemigo realmente significaba alguien que no era amigo, no implica que sea un agresor o alguien que nos quiera hacer daño, simplemente no es amigo, ¿verdad? Tal vez hubieron roces y diferencias entre ellos, pero pues no dejaban de tener ese afecto el uno por el otro por las cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Las cosas buenas. Y yo rescato de ahí que pues es bonito no tener nada que deber, pero también es bonito no tener malos sentimientos hacia las personas, ¿verdad? Y cuando alguien pasa a la otra vida, pues lamentarse por ellos y desear lo mejor para sus familiares, pues creo que es un acto de mucho corazón, ¿verdad? Y que requiere mucha madurez también. Sí, sí, de acuerdo, gracias. Gracias. Ahora vamos a leer un poco de la conquista de lo que se llamaba Jebus y Jerusalén. Jebus porque los jebusitas llegaron ahí, Jerusalén porque viene desde el nombre antiguo que habíamos leído antes. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a una imagen la imagen que busqué decía la ciudad de Jerusalén de David. Y yo no pude encontrar nada que dijera si tenía muros cuando llegó David. Leí algo de que decía que en el séptimo siglo, en el octavo siglo, han encontrado restos del muro antiguo, pero no encontré nada que dijera del siglo X. Ahora, por no encontrar nada que lo dijera, no significa que no es así, solo yo no encontré nada que dijera que en la época de David. Así que aunque esta pintura dice que así era, y no estoy seguro si tenía muros. En la época de David. Después, en Salomón, sí hubo. Ok, dice, bueno, y acá también recuerden que Jerusalén está en la tierra de Benjamín. Hebrón está acá afuera, Belén también, pues. Pero Jerusalén está en Benjamín, o sea, ni siquiera es tierra de Judá. Y vinieron todas las tribus de Israel a David, tenemos el capítulo 5, en Hebrón, y hablaron diciendo, he aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. Hace ya tiempo cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que sacaba a Israel y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, ungieron a David como rey sobre Israel. Ahora, lo importante aquí es que aquí los ancianos llegan y dicen que quieren a David como rey. ¿Y quién fue el que los había convencido de antemano que lo aceptaran como rey? Abner, ¿verdad? Entonces, aunque Job fue muy obediente, pues la verdad es que Abner fue el que, aunque se rebeló Abner por un tiempo, él fue el que había convencido a los ancianos de Israel a escoger a David. Y aquí, el versículo 6, entonces el rey y sus hombres, y precisamente hay muy poquito aquí, bueno, hay unos versículos más, pero no nos dicen mucho. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, porque los jebuseos vivían ahí, así que ni siquiera judíos,
yo digo, de Judá, ni benjaminitas de Benjamín, sino que jebuseos, que son personas del norte. Bueno, ¿por qué no vemos de dónde vienen los de... no, mejor no. Si quieren, después vean el capítulo 10 de Génesis. Recuerden que en el capítulo 10 de Génesis es un mapa, no es genealogía, es un mapa de todos los pueblos que están alrededor. Lo podemos buscar en Google si quieren ver dónde quedan esos pueblos. Y para ver quién desciende de quién, Jebus y los hititas o eteos son parte del mismo pueblo que descienden de la misma familia. Y veremos después de que la esposa Betsabé y su primer esposo Urías eran eteos, o sea, gente ebuseos, o sea, eran familias cercanas. De acuerdo con el capítulo 10 de Génesis. Dice, contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, y ellos hablaron a David diciendo, tú no entrarás aquí, pues aún los ciegos y los cojos te rechazan, diciendo, David no entrará aquí. No sé si entendieron, pero se están burlando de él, ¿verdad? Tú con tu gente, hasta los ciegos y cojos pueden defender ese pueblo. No te dejarán entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La fortaleza de Sión parece haber sido la ciudad que estaba aquí, la ciudad y su fortaleza. Algunos creen que está más aquí arriba, no sale aquí en la imagen, pero acá arriba se hará el templo en el futuro. Entonces, algunos dicen que Sión, la fortaleza, estaba aquí más arriba en este monte. Pero lo interesante es que se le llama la ciudad de David. ¿Por qué es interesante para mí? Porque Lucas, en el Evangelio de Lucas, dirá después que Belén es la ciudad de David. Pero en el texto más antiguo dice que esta fortaleza de Sión o Jerusalén misma es la ciudad de David. Así que se equivoca Lucas o quiere argumentar algún punto para relacionar a Jesús con David. Bueno, quién sabe, pero aquí dice que Sión o Jerusalén es la ciudad de David, pero Lucas dice que es Belén. Ok, ya, y con eso ya termina. No sé por qué se nos da más información, porque tan importante es Jerusalén, pero nos dice muy poco de cómo se conquistó. Sí, no se nos dice mucho. Uno esperaría mucho más. Pero, bueno, entonces no les quiero recordar que esta es algo que ya vimos en una clase pasada, de que Yerushalim era el primer nombre de Jerusalén, que significa la ciudad del dios Shalim, que está en este texto de execración, que es de maldición, del siglo XIV siglo XIX o XVIII, o sea, de mucho antes. Vemos que existía esta ciudad. Aquí está Urushalim, acá abajo. Y bueno, esto más recuerdo que Shalim significa el nombre de este Dios. Pueden leer esto después si quieren para recordar lo que había puesto aquí. Ya lo vimos en una clase pasada. Y ahí hice eso para ahora ver los nombres de los hijos de David. Dice aquí después, primero en el capítulo 5 dice, y tomó David más concubinas y esposas. ¿Por qué? Porque ahora ha sido ungido como rey de todo Israel, así que ya tiene más terreno. Y ahora tiene su capital, que es Jerusalén. ¿Ok? Entonces ya es un hombre de poder. Antes era uno cualquiera que iba de pueblo a pueblo. Ahora tiene capital y gobierna un lugar más grande. Y en la antigüedad, ¿cómo mostrabas tu poder? Con más mujeres. Que nadie se ofenda. Pero todo el mundo lo hacía en las antiguas Américas, se hacían en muchos países, así se hacía. Al tener más poder para mantener más mujeres, pues uno se casaba con más. Dice, y tomó David más concubinas y esposas y de Jerusalén, después que vino de Hebrón. Mira, se la sacó de Jerusalén. Y le nacieron más hijos e hijas. Esos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Nafía, Elisama, Eliada, Elifelet.
¿Ok? Y nomás para mencionar uno más, y hay más hijos, pero nomás quería mencionar aquí en el capítulo 13. Dice, aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, y luego después veremos lo que pasó con ese hijo en la clase que sigue tal vez. Lo que quiero resaltar aquí es finalmente, si ven esta lista de nombres, ninguno tiene el final que conocemos como el nombre de Jehová o Yahvé. O sea, en español siempre es IAS, como Jeremías, Isaías. Aunque lo vimos en hebreo es Yahu, Jeremiahu y Isayahu. En español decimos Isaías y Jeremías. Y vemos que ninguno de esos nombres tiene eso. Algunos dirán, bueno, pero aquí dice IA, pero no tiene la S que tienen todos los demás en español. Y si vamos a las letras en hebreo, no son las letras que reflejan el nombre de Jehová, de Yahvé. Entonces ese nombre no tiene el nombre de Yahvé. ¿Qué nombres sí tienen los hijos? Aquí tenemos 4 que tienen el nombre de quién. ¿Se acuerdan quién es él? El Dios él. Es el Dios Padre de Canaán. Fíjense, lo que quiero recalcar y enfatizar es que vemos en estas historias antiguas una historia fundamental o histórica sobre un David que y de otros personajes, y que se han presentado ahora en la historia como fieles seguidores de Jehová. Pero si prestamos atención, vemos que no fue así. Bueno, David fue uno que bueno, mataba, violaba mujeres, robaba gente, ¿se dan cuenta? Y ninguno de los hijos tiene el nombre de Jehová. Tiene del Dios Padre él, un Dios de Canaán, que es el Dios Padre. Y luego 2, incluso Salomón, esta es la letra Shin, esa es la letra Lamed y esa es la letra Mem, que las vemos aquí también, Shin, Lamed, Mem, así se escribe cuando es la última palabra, digo, la última letra de la palabra. Así que esos tres son los mismos que esos 3. Estos 2 nombres del hijo de David tienen el nombre del Dios Shalim. S-H-L-M. Nos vemos a David, que aquí no lo vemos como un fiel seguidor de Jehová, aunque, recuerdan, todo lo fiel de Jehová que vimos está en el relato de David contra Goliat, ¿verdad? Que yo con la fuerza de Jehová te voy a matar, ¿verdad? Pero vimos que eso no es histórico, porque el verdadero que lo mató fue un tal El Hanán. ¿Se acuerdan que vimos eso? Eso nos confirma de que esa historia fue algo puesto después, porque aquí vemos los hijos que les puso sus nombres, a sus hijos, perdón, los nombres que les puso a sus hijos, y a ninguno le puso el nombre de Jehová. A 4 de los que estaban aquí puso el nombre del Dios Padre, él, y a 2 les puso el nombre del Dios Shalim. Ahí yo puse aquí, ninguno de los hijos de David arriba, o sea, los que puse aquí, arriba mencionados, lleva el nombre de Yahvé. 4 llevan el nombre del Dios Padre, él, esos 4, y 2 del Dios Shalim. Y para mí esto es lo que nos indica que hay algo histórico aquí. Hay algo histórico que no quisieron cambiar nombres. Porque si fuera inventado, le habrían puesto nombres que reflejan una creencia en Jehová, ¿no? Porque los demás, si seguimos leyendo, no empiezan a salir el nombre de Jehová en los nombres hasta después. También vimos una clase pasada de Samuel, tiene el nombre el Dios Padre él, Samuel, y otros nombres también vimos en una clase pasada. Así que vemos que la creencia en Jehová parece haber crecido o aumentado ya después. Y ahora, ya que tiene su capital, ya tiene mujeres, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, lo estamos viendo de una manera muy política, ¿de acuerdo? Lo siguiente es hacer que Jerusalén sea su centro religioso también. ¿Y cómo va a ser eso? Pues trayendo el arca del convenio. Porque había estado flotando, moviéndose de lugar a lugar, ¿se acuerdan? Así que ahora que tiene capital, ahora que gobierna todo Israel, ahora que tiene mujeres, ahora tiene que centralizar la fe, la adoración. Entonces aquí en el capítulo 6 dice, trajeron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Ahora, algo aquí. Si leemos, si rezamos a los pasajes de Moisés,
el que levantó, entre comillas, el tabernáculo fue Moisés. O sea, porque él fue el líder, el que tenía más sacerdocio, por decir, aunque no dice eso, pero entendemos que sí, tenía más autoridad que Aarón, el sumo sacerdote. Aquí vemos que a David se le atribuye el levantar la tienda, que sería el tabernáculo donde moraba el arca del convenio. Así que vemos una clara indicación de que David pone esta tienda porque él tiene sacerdocio. Aunque los levitas hayan ayudado, o sea, se le atribuye a David. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Fíjense que esas son las mismas dos sacrificios que hace Ley cuando sale de Jerusalén. Holocaustos y ofrendas de paz, que parecen ser los sacrificios más antiguos. Aquí no conocen leyes de los de Levítico. De hecho, algo que no incluí, pero lo voy a mencionar, termina haciendo más sacrificios que en un animal, no me acuerdo cuál, carnero o algo así. Pero ese sacrificio que hace David en este capítulo no se menciona en Levítico. O sea que es un sistema de leyes diferente. Miren, seguimos leyendo. Y cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, los levitas, según número 6, son los únicos que pueden bendecir. Pero aquí vemos que David lo hace. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, y cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo y cada uno a su casa. Ok, ¿qué quiero resaltar aquí? En Levítico leímos que los que podían comer del sacrificio eran los hijos de los levitas, de los sacerdotes. Algo que no incluí, ¿se acuerdan en Proverbios que leímos que dice que, bueno, primeramente en segundo libro de Reyes, que así se hacían panes para acera que los demás comían? ¿Se acuerdan? Leímos eso. Y luego lo comparé con Proverbios, donde dice que la sabiduría tiene pan que come la gente en los lugares altos, en la calle, que son los mismos lugares donde ponían las imágenes de acera. Entonces se me hace muy interesante aquí que, a diferencia de los levitas que solamente pueden compartir entre ellos en el tabernáculo, David puede compartir pan a hombres y mujeres, tal como veremos para acera en el segundo libro de Reyes y también en Proverbios. Aquí, para mí, esto ya nos indica un sacerdocio distinto, una autoridad distinta que incluye a mujeres en la participación de lo que comen, de lo sacrificado. Y también vemos que al ser muy poquito lo que escuchamos y vemos aquí, seguramente la voz dominante de los levitas pues es la que ganó y es la que conocemos y nunca vemos esos detalles. Porque ahora, hasta hoy día, todo el mundo cree que solamente los levitas tenían sacerdocio. Cuando aquí vemos 1, 2, 3 versículos donde es solamente David que está actuando bajo el sacerdocio. Si vamos al capítulo 7, dice aquí, y bueno, y sabemos más de lo que pasa, que un tal Usías extiende la mano, toca el arca y muere. Que es muy raro porque en capítulos anteriores vimos cómo los filisteos tomaron el arca y la escondieron en la casa de un tal Dagán o Dagón, el dios pez. Entonces, ellos pues, sí lo pudieron tocar, pero un levita no. Bueno, no vamos a meternos en esos detalles, ¿verdad? Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su tienda, después que Jehová le había dado reposo, déjame corregir esto aquí. Eso es muy, no me gusta verlo, las faltas de ortografía. Bueno, son las letras de nota de pie que agrega las escrituras, si no lo copio y lo pego. Ok, ahí está. Le había dado reposo de todos los otra vez, todos los enemigos alrededor de lo comienzo de nuevo. Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su tienda, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey:
que es la primera vez que aparece este profeta. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino por la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en la que yo more, y terminará diciendo Jehová que no será así, que David no va a edificar una casa. Ok, ¿qué quiero mostrar aquí? Que no solo quiso mover David el arca, sino que quiere establecer por fin un templo. O sea, de nuevo, políticamente vemos que David está estableciendo su capital con un templo donde todos pueden ir a adorar. Pero lo que quiero también resaltar, y quiero hacer la siguiente pregunta basada en esto. Primeramente, el profeta le había dicho al rey, sí, haz lo que tú quieras, Jehová está contigo. Y luego Jehová viene y dice, no, profeta, estás equivocado. David no va a construir el templo. Así que les voy a dar unos segundos para que piensen sobre eso. El profeta dice algo al rey y luego Dios tiene que bajar y de hablar con el profeta y decirle, no, las cosas no serán así como dices, profeta. El rey no va a construir el templo. Es posible, hermanos y hermanas, que a veces un profeta se pueda equivocar en lo que dice y el Señor tiene que decirle, no, profeta mío, estás equivocado. ¿Es posible que eso pase, hermano James? De hecho, la palabra profeta simplemente significa el que profesa, el que habla. Y por hablar, muchos hablamos mucho. Y a veces Dios tiene que venir a corregir la plana del profeta y decirle, mira, y lo vemos en muchos casos en la historia, ¿verdad? Aún en la historia moderna. Así es, y gracias por el comentario, porque poco a poco quiero que todos vean que los líderes, o nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar y debemos ser humildes para escuchar la voz de Jehová cuando nos corrige, ¿verdad? Podríamos hacer una distinción en lo que es un profeta y lo que es un vidente. O sea, como dice Moisés, cualquiera podría ser profeta y ojalá todos fueran profetas, ¿verdad? Pero ya ser un vidente y recibir las revelaciones directas de Dios, pues ya es, no es simplemente ser profeta, sino ya es otra cosa diferente. Y sí, creo que eso nos ayuda a distinguir entre los dos, porque dice en Samuel y se repite en otro lugar, creo que en el libro de Mormón, de que un vidente es más que un profeta, porque pues el profeta solamente habla. Según la palabra en hebreo, griego, lo hemos cambiado hoy, y creemos que profetas profetizan, pero profetas profesan, como dijo James. Y entonces, sí, uno ve y otro más habla, ¿verdad? Es cierto. Hermana Alba. Sí, también puede ser que hasta acá todo lo que hacía David era políticamente terrenal, cosas de su reino, cosas de su tiempo, y cuando él quiso involucrarse en la construcción del templo, bueno, hasta ahí políticamente terrenal, Natán tal vez veía que la mano de Dios estaba con él, porque era un conquistador y hacía cosas en la tierra, y habrá supuesto, Dios está contigo. Pero cuando el Señor le dice que no, tal vez es porque David estaba por involucrarse en la construcción de un templo, que un templo no es algo político. Un templo es la unión entre el cielo y la tierra. Wow, me gusta la explicación, hermana. Gracias. Sí, me encantó, sí. Que en lo político pues puede hacer lo que quiera, pero una vez que se quiso meter en la religión ya le tuvo que poner freno, ¿verdad? Hermano James. Sí, y complementando a eso, el artículo de fe número 7 que tenemos dice, creemos en el don de lenguas, profecías, revelación, visiones, sanidades, interpretaciones de lenguas, etcétera. Y efectivamente, pues distingue lo que sería ahí un profeta de lo que es un revelador, de lo que es un vidente. Son tres roles totalmente distintos que el que dirige a la iglesia debe de tomar sobre sí. Y no necesariamente cuando ejerce uno, ejerce los tres, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Para que ustedes sepan y para, les digo, yo sé que hablar conmigo a veces nunca saben lo que voy a decir, lo siento, pero para mí es importante entender, no sé, el contexto en el que vivimos. Yo sé que muchos no han visto esto tal vez en sus países, pero en Utah, ya que hay diferentes facciones de personas que creen en el libro de Mormón, creen que el profeta José Smith restauró la iglesia, pero no creen en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Uno con el que trabajé me dijo, mira, ustedes, y me gustó mucho, aunque no estoy de acuerdo con él, me gustó su explicación. Él dijo, la cosa es que ustedes confunden el profeta con el presidente de la iglesia. Dijo, José Smith fue profeta y también presidente de la iglesia. Ahora ustedes tienen presidente de la iglesia, pero no tienen profeta. Y la manera en que lo explicó tenía mucho sentido. Claro, yo sí creo que nuestro profeta es profeta y lo veo de otra manera, ¿verdad? Pero vi la distinción que él hizo, porque el profeta hoy no está haciendo las cosas que hizo José Smith, ¿eh? No nos está dando escritura, no está diciendo que está viendo visiones del mundo venidero y cosas por el estilo. Entonces, ese fue el argumento que hizo este amigo que conocí. Entonces, algunos, solo pasándome, estoy de acuerdo con tu comentario, James, y no estoy dando otro ejemplo de alguien más que lo llevó muy al extremo. Y personas que se consideran creyentes en el libro de Mormón y en José Smith, pero no en nuestra iglesia. Sí, así hay de todo. Hermana Silvia. No, yo bajé la mano, siempre no. Oh. Hermana Mónica. Sí, quería, si me puedes aclarar bien el punto de por qué tiene que ser presidente de la iglesia, por qué el ser un profeta o vidente y revelador no es suficiente, porque además se le agrega presidente No, de la iglesia. ese fue el argumento que dio el amigo. Para mí son la misma cosa. El amigo que no cree en la iglesia fue su argumento, que él dijo que hay una distinción. Y que, Sí, pero bueno, nosotros le decimos presidente Nelson. ajá, ¿Por qué usamos el término presidente? porque preside. Ah, ok. Sí, Esa es la razón, digamos. sí, es presidente porque preside. Ah, ok. Y bueno, no vas para tal vez darles un poco más de contexto. Fue difícil la época de José Smith porque como presidente, bueno, era un nombre, ¿cuál era el título? Treasurer. No era tesorero, había un nombre oficial que llamaba José Smith. Entonces todos los terrenos estaban bajo su nombre. El problema fue que cuando él murió, pues Emma dijo, no, pues como le pertenecían a mi esposo, entonces ahora me pertenece a mí. Y luego la iglesia dijo, no, él lo hacía en papel de función de presidente de la iglesia, así que le pertenece al profeta. Digo, a la iglesia. Y dejaron pobre a Emma. Le dejaron todas las deudas a Emma y todos los bienes se lo quedó a la iglesia. Vamos a ver. Otra razón por la que no se quiso ir con la iglesia. Bueno, hermano Federico. Hola, sí, estaba pensando que igual ahí está en formato de pregunta igual. Yo estaba pensando que quizás, como vos habías dicho, en Jerusalén el dios era Yalim, que viene a representar para los para los aqueos sería Yalam Shamsi, que es el dios sol al mediodía. Estaba pensando quizás lo que hace Natam ahí, quizás políticamente hacerle reflexionar de hay casas para todos los dioses, está la casa de Yablim, está la casa del dios Silu, están todos los dioses y falta Jehová, que es el del profeta en sí, como una manera política del profeta de decir, falta edificar la casa de mi Dios, del pueblo mío. Estaba pensando en eso. O sea, Y que no después no la termina edificando él, no por el tema de la idolatría, porque si leemos Salomón también edifica casa para él mismo y para su esposa, que era egipcia. Sí. Bueno. Sí, wow, buenísima explicación y creo que sí, y sí puede ser porque
Porque, ¿se acuerdan en Génesis? Jehová se aparece en la casa de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Betel, la casa del Dios El. O sea que Jehová ni siquiera tiene su propia casa. Se aparece a Abraham en la casa del Dios Padre El. Entonces, sí, puede ser que aquí Natán está diciendo, no, mi Dios también quiere casa. Sí, sí, puede ser. O recuerden, muchas veces nosotros queremos que los del pasado piensen de la misma manera que nosotros. Y no es así. Los del pasado creían que existían otros dioses. Por eso están peleando los dioses. Por eso dicen, mi Dios es mejor. No porque el otro Dios no existe para ellos, sino que existe, pero mi Dios es mejor. Por eso tenemos esos pasajes. Entonces, cada Dios tenía su templo. Entonces aquí lo que quieren hacer es hacer un templo para Jehová, porque los demás ya tienen su casa, según el texto. Cuando llegamos a Salomón, veremos que, bueno, a ver si nos da tiempo, pero lo voy a decir por si no nos da tiempo. Si vemos la construcción que hace en el templo de Salomón, si prestamos atención en lo que hace, la verdad es que solamente describe que le está agregando algo ya fijo. Ya había una estructura ahí, pero lo está remodelando Salomón. Hermana Karen. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Ahí en Crónicas, de la primera Crónicas 22:8, David le dice a Salomón que a él se le había revelado que él había visto demasiadas guerras y demasiado derramamiento de sangre para que se le permitiera edificar la casa del Señor. Y yo también he pensado que las esposas que él tenía realmente eran personas que tenían sus propios dioses también. Entonces, él no tenía como la posibilidad de adorar en un templo con sus dioses y con sus esposas. Inclusive, la hija de Saúl, Mical tenía estas terafín. Él tenía estatuillas. Sí, tenía estatuillas que adoraba en su propia casa. Entonces, también eso me recuerda, o veo la posibilidad de que los nombres de los hijos de ellas fueran nombres puestos por sus propias esposas, no directamente por David. Por lo tanto, ellas reflejaban en los nombres de sus hijos sus propias creencias de sus propios dioses. Es solamente una suposición que podría tener algún tipo de validez. Es muy posible. ¿Se acuerda la historia donde vemos los terafín de Mical? ¿Lo podría compartir con nosotros? ¿Se acuerda? La historia déjeme ver si consigo, a ver dónde tenía yo una referencia. Bueno, yo lo digo. Así, cuando David, ella está ofendida porque David empieza a alabar al Señor con danzas cuando él regresa, y entonces ella siente como que David, digamos lo que diríamos nosotros en mi país, se le quitó el glamour, se le quitó el glamour y se bajó de altura, no se puso a la altura de un rey, y entonces ella se molesta por eso, y se siente ofendida porque, como le digo yo, se bajó al nivel del pueblo. Él lo que estaba haciendo era demostrando humildad y demostrando el deseo que tenía de alabar, de hacer público ese apoyo que había recibido de parte del Señor. Inclusive ella recurre al hecho de que los vestidos de los sacerdotes estaban muy cortos y por lo tanto era algo impropio del rey. Eso aparece ya lo busqué, en Segunda Salmos 6, del 12 Segunda Samuel, del 12 en adelante, y entonces ahí habla acerca de esto, de que en Crónicas también habla de que Mical tenía, dice, estatuillas fundidas, y en realidad Mical lo que amaba era a un David héroe, a un David rey. No le amaba tanto como
como podría amar una esposa a un esposo, que no importa exactamente cuál sea su condición. Ella lo que amaba era la condición actual de David y estaba muy, muy metida en el hecho ella tenía muy aferrada a las estatuillas a las cuales ella se estaba alabando, a las cuales Sí, ella tenía cierta adoración. sí, gracias. Y también en el primer libro de Samuel, en un relato que no vimos, cuando Saúl de nuevo quiere matar a David, y lo que hace Mical es esconde, pone una de los terafines, una imagen en la cama para que los soldados de Saúl crean que es David ahí. Eso nos muestra de que había imágenes de adoración en la misma casa de David con su esposa. ¿Quién de los dos adoraba las imágenes? Pues no sabemos, no podemos echarle la culpa solamente a ella, o tal vez sí, no, quién sabe, quién sabe. Pero sí, ella también tenía sus propias diosas, terafines, que son, bueno, los terafines tienen una historia, bueno, que podemos explicar en otra ocasión. Muy bien. Entonces, si seguimos aquí, ahora aquí quiero hablar un poco de algo raro que aparece y nunca le damos importancia. Que David termina llegando aquí después de algunos acontecimientos, termina con 2 sacerdotes, lo cual, según toda la historia, solo puede haber un sacerdote. Así que vamos a analizar esto. Dice el 2 Samuel 8:17, y Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y luego tiene su escriba. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué a David le tocó tener 2 sacerdotes? Y la verdad es que el texto no lo explica, pero vamos a intentar dar, o voy a combinar lo que los estudios académicos han presentado y también mi interpretación como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Ok? ¿Por qué tenemos a 2 sacerdotes aquí? Bueno, a Ahimelech ya lo conocemos. Ahimelech es el mismo sacerdote que le dio pan a David cuando estaba escondida. ¿Se acuerdan que vimos ese relato en la clase pasada? Que tenía hambre, él y sus soldados, va al tabernáculo de Nob, creo, y le pide al sacerdote pan, que era Ahimelech, y le da pan y todo bien. Ok, entonces, por esa razón parece haber subido a Ahimelech ahí, porque pues la había ayudado. O tal vez solamente porque era el sacerdote del tabernáculo. Ok, en Crónicas, la versión que tenemos en Crónicas, y recuerden, Crónicas fue escrito siglos después, y en algunos casos quiere restaurar cosas antiguas, y en otras partes quiere modificar las cosas para que se vean mejor los personajes. Entonces, lo que hace aquí en Crónicas dice, y David con Sadoc, los hijos de Eleazar. ¿Quién fue Eleazar? Fue uno de los descendientes de Aarón, ¿se acuerdan? Y a Ahimelech, los de Itamar, los separó según los oficios del ministerio. Ok, ¿qué quiero resaltar con esto? Que según aquí Sadoc ya es un levita. Aquí no se dice de dónde ha sido. Y ahí es hijo de Ahitob. Aquí, ya siglos después, quieren decir, no, Sadoc es levita y hasta desciende de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Ok? Pero lo que algunos han identificado es Sadoc es un nombre, que interesante para el sacerdote, que está en el mismo nombre de Melquisedec. Entonces, aquí tenemos Génesis 14:18. Entonces, Melquisedec, Sadoc, Sedec, son las mismas letras, S, D, C. ¿Se dan cuenta? Vocales no existen en el hebreo. Rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, de El Altísimo, Dios El, sacó pan y vino. Ok. Aquí vemos a un sacerdote que era rey y sacerdote, las dos cosas. ¿Qué era David? Pues es rey de Israel y ya vimos que funciona como sacerdote haciendo sacrificios y levantando el tabernáculo. ¿Ok? Sabemos que hay otros sacerdotes líderes porque ¿quién es el sacerdote de Madián, que parece ser el líder del pueblo de Madián? Pues el suegro de Moisés, ¿se acuerdan? El suegro de Moisés
que no es de Judá, no es de Leví, no es nada del pueblo de Israel, pero según doctrina y convenios, y de los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de las manos de su suegro Jetro. Así que de él, según doctrina y convenios, recibió su sacerdocio. ¿Y qué sabemos de Moisés? Que él estaba sobre Aarón y su sacerdocio. Él es el que mandaba a Aarón, el sumo sacerdote, el cual podemos, como miembros de la iglesia, decir que Moisés tenía el sacerdocio de Melquisedec y Aarón era sumo sacerdote, que es, como decimos, está bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero es oficio del sacerdocio arónico, algo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, pero el encargado es Moisés, así que podemos decir que Moisés recibió el sacerdocio de Melquisedec de Jetro, que es el jefe del pueblo. Melquisedec tiene un sacerdocio como jefe del pueblo, el rey. Y decidí también agregar un pasaje aquí, no es para darles detalles de historia, cuando estaba leyendo el diario de Brigham Young, que se conoce como Manuscript History of Brigham Young, historia manuscrita de Brigham Young. Escribió el 6 de agosto de 1843, y tengo otro discurso de Joseph Smith, como el 15-16, que habla de algo similar, pero no lo quise. Eso es más fácil de encontrar porque Joseph Smith. Es más difícil encontrar algo de Brigham Young, pero él dijo, cuando estaba en Filadelfia, enseña que la plenitud del sacerdocio de Melquisedec es ser rey y sacerdote. Entonces, para mí, bueno, regresando aquí a Crónicas, los eruditos han reconocido que en este pasaje del capítulo 6 de Primera de Crónicas, que no debe estar ahí Sadoc, que no era levita, que él fue agregado a la historia para justificar por qué tenía David un sacerdote no del pueblo, no israelita. Y entonces los eruditos han reconocido que Sadoc no es del pueblo, pero Crónicas decide agregarlo ahí para justificar que los levitas son los únicos que tienen sacerdocio. Yo como miembro de la iglesia digo, puede ser entonces que Sadoc, igual que Melquisedec, igual que Jetro, igual que después Moisés, tuvo el sacerdocio de rey y sacerdote, tal como es el sacerdocio de Melquisedec, de rey y sacerdote. Él lo pudo tener porque era rey y sacerdote, y por eso tenía dos sacerdotes. Tenía uno del sacerdocio de Melquisedec, y es nombre que nosotros le hemos puesto, ¿verdad? El sacerdocio del hijo, ¿verdad? El hijo unigénito. Y luego hay Ahimelech como sacerdote, pero del sacerdocio arónico. Para mí eso tiene mucho sentido. Ver que tenemos dos sacerdotes porque uno es de un sacerdocio y el otro es del otro sacerdocio. Sería por eso que Sadoc tiene relevancia al ser escrito de primero que a Ahimelech entonces. También. Entonces, porque, sí, tienes mucha razón. Entonces, el primero que es mencionado muchas veces es el de más importancia. Por ejemplo, cada vez que leemos los nombres de una pareja en el Nuevo Testamento, están Hechos y también en Romanos, Aquila y no me acuerdo, su esposa. Pero ella siempre es mencionada antes, que significa que ella era de más importancia que su esposo. Y está así tanto en Hechos como también en Romanos. Hechos fue escrito según por Lucas y Romanos por Pablo. Entonces tenemos dos testimonios de que ella, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo. Pero ella es de más importancia que el esposo. Entonces, reforzando la idea que vimos aquí, perdón, estoy buscando el nombre de ella, que por ser mencionado Sadoc antes es porque tenía un sacerdocio mayor. Priscila y Aquila, ahí está, Priscila y Aquila. Priscila siempre es mencionada antes, la esposa. ¿Cómo ven? Ahí vemos como la hermana Adriana que siempre acompañaba a su esposo a las conferencias. También Aquila. Muy bien. Ok, entonces, no sé si hay alguna pregunta más o comentario. Ok. Después vemos, y no hay mucho más que podemos sacar de esta historia, pero no lo vamos a hacer. Sabemos lo que pasa con Betsabé.
seguramente, bueno, sabemos que no estaba embarazada de antemano. ¿Por qué? Porque estaba lavando o bañándose, y en la antigüedad nadie se bañaba, ¿verdad? Nadie se bañaba. La única razón por la que te bañabas era si estabas haciendo algo de purificación. Y cuando hacían las mujeres su purificación, pues en cierto momento del mes, ¿verdad? Lo cual significa de que no estaba embarazada. ¿Se dan cuenta? Entonces fue embarazada por David después. Ok, y hay muchos detalles ahí que mete el texto. Y es esposa del Eteo, o sea, de un hitita, un Eteo. Se dice tanto Eteo como hitita, así que ni siquiera eran ellos judíos, ¿no? Ok, pero algo que sí quiero resaltar de esta experiencia de Betsabé. Bueno, ya como sabemos, él la lleva saca de su casa porque él estaba caminando en la terraza y la ve, ¿verdad? Bañándose. Ojo, que no dice que ella estaba en su propio techo, solamente dice que la ve bañándose. No sé por qué hay muchas pinturas que siempre la ponen a ella en el techo. No dice eso, solo dice que se estaba bañando. Estando él en la terraza de su casa, puede ser que la pudo ver desde de su ventana o desde la jardín atrás de su casa. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces le echaron la culpa, estaba bañándose en el techo para que lo viera. No, en ningún momento dice que estaba ella en el techo. Solo dice que se estaba bañando. ¿Ok? Bueno, dice a sus siervos que vaya por ella, se embaraza, luego llama a Urías, el esposo, y que no va a casa a dormirse, entonces lo manda a matar. Y si vemos los nombres de sus valientes, o sea, los soldados valientes de David, Urías era uno de ellos, así que estaba dispuesto a matar a uno de sus mejores soldados. Y muchos más, porque manda muchos de sus propios soldados cuando están peleando contra Amón. Y no importa cuántos de sus propios soldados mueren con el fin de que muera el esposo de Betsabé. Bueno, esa historia la conocemos, lo verán en la escuela dominical, pero quiero ver este problema que vemos en el texto. Algunos dicen, y tengo un amigo, creo que ya relaté esto, que uno de los pretextos por los que se alejó de la iglesia, tenía muchos, fue porque decía que hay una contradicción entre Jacob 2 y Doctrina y Convenios 132, ¿verdad? Porque Jacob 2 dice que de aquí que David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable. Mientras que en Doctrina y Convenios dice David recibió esposas y concubinas. En ninguna de esas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y su esposa. Entonces dicen, se contradice. ¿Ya ve? ¿Cómo puede decir uno una cosa y otro otra cosa? Entonces vamos a analizar eso ahora mismo. Pero vamos primero leyendo el primer relato aquí. Dice aquí, y envió David mensajeros y la tomó. La tomó. Y vino a él y él se acostó con ella. Eso Me es sale otra imagen a mí, Noé. ¿Cómo? O sea, en la pantalla está otra imagen, no sé si nada más mi... Oh, perdón. Oh, ya saben que es que estoy... Sí, tienen razón. Entonces, bueno, les quería mostrar esto cuando estaba hablando de Betsabé, perdón. Aquí está Betsabé, aquí acostada y, perdón, no estaba cambiando, estaba en otro, bueno, perdón. Muy bien, ok, vamos ahora. Gracias, hermana. Pero antes de seguir, y para que no estén viendo, para que vean aquí Betsabé. Hermana Ligia. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Urías se menciona como uno de los valientes del ejército de David, pero no era israelita. Entonces, habían personas de estos pueblos mezcladas en el pueblo de Israel al grado de ser personajes importantes de la política o los asuntos militares. Sí, y como vimos, los Abirú, ellos no tenían ningún origen conocido, pues son de origen desconocido. Pueden ser una mezcla de pueblos. Lo que representan a los Abirú son los pobres, los que trabajan o lo que hacen cualquier cosa por dinero. Y vemos que parece que David era un Abirú, y que significa que no era necesario que fueran ni israelitas ni ningún pueblo en particular.
¿Y se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿Quién se juntó con él? Eran los endeudados, los pobres, los lesionados. ¿Se acuerdan que leímos eso en el libro de Samuel? Ellos fueron los que se juntaron con David. Así que ahí pudo haber un eteo ahí que necesitaba dinero. Bueno, lo cual también me hace pensar, si este era su propio ejército, ellos conquistan Jerusalén, lo más seguro es que sabe dónde vive cada uno de sus soldados, ¿no? Bueno, puede ser. Entonces, al subirse por su techo, sabe dónde viven las esposas de sus soldados. Puede ser, puede ser. Porque todos llegaron al mismo tiempo, ¿verdad? Todos conquistaron Jerusalén a la misma hora, que es Jerusalén. Recuerden que en algunos textos, bueno, que es interesante, ¿no? En los textos antiguos de egipcio se llama Urushalim, ¿verdad? Jerusalén. Luego parece que los jebuseos le cambian el nombre y le ponen Jebús, pero cuando llega David le regresan el nombre de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? No se nos dice quién decidió regresarle el nombre antiguo que tenían del dios Shalim. Tal vez fue David, quién sabe, pero sabemos que dos hijos de David tienen el nombre Shalim. Salomón y Absalón. Ok, perdón. Okay, ahora regreso a lo que estaba diciendo. Aquí vemos la contradicción de Jacob 2 y Deuteronomio 132. Uno dice que fue abominable lo de tener esposas y concubinas de David y Salomón. El otro dice que en ninguna cosa pecaron. Bueno, pecó David. Así que vamos a analizar esto. Dice aquí, segundo libro de Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y se acostó con ella. En el capítulo 12 dice, entonces dijo Natán a David, o sea, después de darle una parábola donde un hombre rico mata el cordero del pobre, ¿verdad? Y David dice, hay que matarlo, ese hombre malo. El profeta dice, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel, cosa buena. Te libré de manos de Saúl, cosa buena. Te di la casa de tu señor, cosa buena. Las mujeres de tu señor en tu seno, o sea, te di las mujeres de tu señor en tu seno, cosa buena, según el texto. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá, de nuevo representado como dos pueblos distintos, ¿se dan cuenta? Israel y de Judá, como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Todo esto aquí son cosas buenas, incluso lo de recibir las mujeres de su señor. Esto apoya lo que dice aquí, David recibió sus esposas y concubinas de mí. Ok, ahí vemos que todo está bien. Pero, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías le te heriste de la espada y tomaste por esposa, a su esposa, y a él lo mataste. Igual como dice aquí, en ninguna cosa pecaste, sino en el caso de Urías la esposa. Aquí vemos todo bien. La contradicción parece ser, y entre comillas, porque para mí no es contradicción, que aquí Jacob dice que todo fue abominable, cuando acá dice que no pecó y acá dice tampoco que no es pecado. Acá solamente dice que lo malo fue lo que pasó con Urías y Betsabé. Pero si vemos más a fondo, vamos a ver aquí. Aquí está Jacob hablándole a los hombres que tienen muchas mujeres. Y dice, más la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones. A causa de lo que se escribió acerca de David y de su hijo Salomón. He aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Ok, ahí parece haber contradicción. Pero si vamos más a fondo, digo, sigue describiendo lo que está pasando, lo que habían hecho los nefitas, y dice algo interesante en el versículo 33 de Jacob 2. Dice que Jehová dice, o el Señor dice a Jacob, no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo a causa de su ternura.
Y eso ahí, yo creo, es lo que lo estaban haciendo los nefitas. Pero también para mí es una crítica indirecta a lo que había hecho David. Porque él tomó a Betsabé. Dice aquí por su ternura, y hay otros pasajes, no los cité aquí, donde dice que es porque era muy bella, de un parecer Betsabé. Entonces, aquí de igual manera, lo malo que está identificado, sí, lo abominable fue llevarlas cautivas sin permiso. Y es lo que hizo David. Entonces, para mí, si lo leemos todo el capítulo 2, si vemos este versículo 33, entonces vemos que en verdad no hay contradicción, sino que lo que quiere enfatizar Jacob y el Señor es cuando alguien hace lo incorrecto y hasta lleva cautivas, igual como dice David con Betsabé, a las mujeres. No sé si eso lo resuelve para ustedes, pero para mí sí. Aquí el enfoque, entonces los tres están de acuerdo de que lo malo fue entre Urías llevando a Betsabé por causa de su ternura. Muy bien. Y es para mí un análisis más textual de los acontecimientos o de las palabras que vemos aquí en el caso de Betsabé. Ok, con esto terminamos ya el gran pecado que va a empezar la caída del reinado de David. Y creo que la semana que viene podemos terminar el segundo libro de Samuel. Lo pensaba hacer con un resumen rápido, pero creo que podemos darle más atención para ver lo que pasa entre los hijos de David. Y ahora vamos a analizar y a comparar dos textos. Así que necesito dos personas que me ayuden a leer. Vamos a comparar Samuel 6 con 1 Nefi 5. A David y Mical, porque Mical sigue ahí. Para que sepan, algo que no leímos es que Mical es la primera esposa de David, la que es hija de Saúl, la que lo protegió cuando lo quiso matar Saúl, la que también se enoja, como dijo la hermana Karen, cuando vio a David bailando, lo cual vamos a ver ahora. Pero se pelean y luego no tiene más hijas. Oh, no, brinqué un dato. Como estaba escondiéndose David por todas partes, Saúl toma a su hija y la entrega a otro hombre para que sea su esposa. Se enoja David cuando regresa y va y le dice, hey, dame mi esposa, es mía. Y se la lleva, pero siempre hay conflicto entre ellos. Ok, no es para darles un poco de historia de lo que pasa entre Mical y David. Ok, vamos a leer. Y sé que algunos ya empezaron a leer. Primeramente vamos a leer lo que está aquí de este lado. Y es como dijo la hermana Karen, y tal vez ella nos puede ayudar con la lectura. Lo que pasa entre David y Mical cuando se pone a bailar David en frente de las jovencitas que estaban ahí también en el desfile, en la procesión del arca del pacto. ¿Quién puede leer aquí? Empezando con el 20. Y yo voy a detenerles de vez en cuando para enfocarnos en unos pasajes. ¿Quién puede ayudar? Si quiere leo yo el 6:20. Sí, aquí, sí. Y vino David, bueno, voy a leer ahí porque está diferente que lo que tengo acá. Tiene otra vida. Sí, no, 6:20, está bien. Dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy de delante de los criados de sus siervos. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? ¿Cómo se descubre un decoro sin decoro un cualquiera? Ok, vamos a parar ahí. ¿Cuál fue la queja de Mical? Como dijo la hermana Karen. ¿Por qué Pues se había molestado que ella? estaba demasiado gozoso, ¿no? O muy sin inhibiciones, pues. ¿Será que andaría tomado? ¿Va? ¿Y enfrente, delante de quién? Desnudándose. Pues delante de los criados y de los siervos, ¿verdad? Y todo eso. Si vemos más, más del contexto, sí, estaban haciendo bailes muy extremos y parece que ella cree que se está exponiendo, ¿verdad? Porque recuerden que antes tenían todos como una tipo falda, ¿no? No tenían pantalones. Entonces ahí bailándose, pues está exponiendo
mostrando lo que se ve cuando uno baila con faldas. Sin calzones, pues. ¿Se dan cuenta? No existen calzones en esa época. Solamente los únicos que llevan calzones son los sacerdotes, recuerdan, porque suben pasos y decían, pues, si vas a subir pasos, pues lleva calzones para que el que está detrás de ti no vea nada. ¿Verdad? Eso está en Levítico, en Éxodo y todo eso. Ok, entonces está molesta ¿por qué? Una vez más, está bailando, ¿enfrente de quién? De las criadas de sus siervos. Sí, ahí. Y vamos a ver, ¿cómo le contesta? Bueno, sin meternos mucho y sin suponer nada, ¿es normal este disgusto de la esposa? O sea, ¿qué les parece? No estoy buscando ninguna respuesta fija, nomás. ¿Qué piensan de esta preocupación de la esposa? De una de las esposas, porque tiene. Pues cualquiera se hubiera enojado, ¿verdad? Ok, entonces no tiene nada de malo No, que se haya enojado, pues no. No, ok. No sé si hay otro punto de vista. Como digo, para mí, cualquier respuesta es buena. Ok. Entonces, ¿cómo reacciona? No sé, del 21, para ver cómo reacciona David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Ok, ¿qué le dice ahí a la esposa? Primero. Pues que pues está tratando de justificar, ¿verdad? Realmente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues dicen, o sea, que está danzando delante de Jehová. Okay, como un el apoyo de agradecimiento Jehová. porque él lo impuso, sí. ¿Y Porque qué tienen dice que que estar fue haciendo llamado las como criadas príncipe. ahí, ¿verdad? Y es príncipe ya es el jefe del país. Claro. Por tanto, ¿qué va a hacer? Puede Va a hacer seguir lo que haciendo. quiera. Contradiciendo a la esposa, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. ahora lee el 22. Dice, y aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. ¿Qué les parece o qué significa eso? O sea, como quiera, yo siento que les está diciendo, o sea, voy a seguir haciendo estas cosas y peores, ¿verdad? Pero para ella, delante de ella seré honrado. O sea, ellas se van a sentir complacidas de que lo esté haciendo, como quien dice, delante de ellas. Les gusta a ellas, tal vez a ti no, pero a ellas sí. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les respuesta esa respuesta a su esposa? Bueno, vamos a terminar. Dice el 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa? Pues se pelearon y nunca se reconciliaron. ¿Se dan cuenta? Ok, nuevo la pregunta. ¿Qué piensan de la respuesta que David le da a su esposa? ¿Y debemos seguir sus consejos? O digo, pues su muy inmadura, se me hace una respuesta no de un rey, ¿verdad? No de una persona con ese poder y esa investidura, esa bendición, o sea, es como, pues como ella dice, como un cualquiera. Sí, hermana Ligia. Creo que usted acababa de decir esto con respecto a una persona con una condición de reinado. Mientras más mujeres tenía, más poderoso se volvía. Pienso que era esa actitud de decir, bueno, yo soy el rey aquí, puedo tener cuanta mujer quiera, puedo exponerme igual, nadie tiene por qué decirme nada más, y probablemente lo que él quería era precisamente tener esa condición de poderío, incluso en el hecho de tener mujeres de todas las naciones y de todas las familias, de las más poderosas y las menos, pienso. Sí, puede ser. Ahora, hermanos esposos, ¿ustedes han practicado esto, usado este ejemplo y cuando sus esposas dicen, no hagan eso, digan, no, lo haré y hasta más? ¿Cuántos hermanos tenemos aquí? No, está
poniendo en aprietos, pues. Mire que después que se desconecten, pues... ¿Les ha funcionado eso, hermanos? Seguir el ejemplo de David ahí. ¿Será que va a haber una pelea familiar aquí? Pues sí la hubo aquí con David y Mical, ¿eh? Sí, ahí Sí, Que nunca tuvieron hijos. Cuando vemos que tuvo muchos hijos con las demás, ¿eh? Ya vimos Sí. eso. Ahí Tuvo hubo una separación. Sí. Ok, A ya. mí se me hizo muy triste el relato de cuando dice que David mandó traer a Mical. Dice que el esposo, el que le había dado Saúl, que fue detrás de ella llorando, rogándole ¿va? Que no se fuera y pues no, que finalmente se regresó. Entonces digo, como ya después que leí que pues realmente nunca tuvo una buena relación con Mical, probablemente Mical seguía enamorada del otro esposo que le diera, ¿verdad? Sí, puede ser. Y por eso buscaba cualquier pretexto para hacer pleito con él. Y en este caso, pues David le dio el motivo para Sí. hacerlo. El sueldo no alcanza para muchas esposas del hermano Noé. ¿Perdón? El sueldo no alcanza para muchas esposas, solo para una. Así es. Ok, vamos bueno, ya vimos el ejemplo de David, de cuando le presenta un problema que parece justificado, ¿verdad? No quería que su esposo estuviera danzando ahí enfrente de las jovencitas, de esa manera. Pero la respuesta de David fue decir, no, Dios me ha escogido, soy el líder, lo voy a seguir haciendo y más, y parece que les gustan las jovencitas, y qué importa si a ti no, ¿verdad? Esa parece ser la respuesta de David. Y las cosas nunca se arreglaron. Así que vamos a ver una pelea de pareja en el primer libro de Nefi. A mí me encanta, me encanta esta pelea de pareja. Ok, entonces vemos aquí. ¿Quién quiere leer aquí? En Nefi 5. ¿Quién quiere? ¿Leo? Sí. Mi madre Saría se regocijó en extremo, porque verdaderamente se había afligido por nosotros, porque creía que habíamos perecido en el desierto, y también se había quejado contra mi padre, diciéndole que era visionario, y dijo, tú nos has sacado de la tierra de nuestra herencia, y mis hijos ya no existen, y nosotros pereceremos en el desierto. Y según esta manera de hablar, mi madre se había quejado contra mi padre, y había sucedido que mi... Está bien, no, hasta ahí está bien. Vamos a analizar. ¿Cuál fue la queja de la madre Saría? Voy a subrayar algo aquí. ¿Cuál fue la queja de...? O sea, primero... Sí, adelante. O sea, primero estaba afligida por los hijos. Ajá, ¿y qué dijo al esposo? Que los había sacado de la tierra de su herencia, que sus hijos ya no existían y que ellos también iban a morir. ¿Era una queja justificada, sin justificación o qué piensan? Era válida. Ustedes como mujeres, ¿qué habrían sentido cuando ven que el esposo manda lejos a los hijos y luego que no regresan los hijos? Yo cuando leo el primer libro de Nefi, encuentro que cada persona refleja aquello que realmente es importante para sí mismo. Por ejemplo, los jóvenes, los muchachos, Lamán, Lemuel, se quejaban de haber perdido sus posesiones, porque como hijos probablemente ellos pensaban en o habían proyectado en sus mentes un legado familiar que iba a tocarles en su momento. Saría pareciera que el momento cúspide de su prueba en el proceso era lo que a toda madre le duele, que son los hijos. O sea, a ella no le molestaba haber dejado la tierra ni las posesiones, no le molestaba haber caminado por el desierto, como parecía que sí le molestaba a sus hijos, pero el haber arriesgado la vida de los hijos y perder, eso realmente llegó a tocarle a ella. Y yo veo también lo que tocó a Ley, que era su condición de proveedor, la incapacidad de poder proveer alimento para la familia.
Eso es lo que lo hace tambalear en su fe en determinado momento, de manera que aún tiene necesidad de ser reprendido. Entonces, ahí se ve los roles de cada quien y lo que afecta a cada quien en su momento, ¿va? Así lo veo yo. Sí, gracias, hermana. Hermana Alba. Sí, nosotros conocemos la historia de antes, de este momento y de después. Y podemos ver que Saría estaba afligida por una imaginación. No es real que sus hijos no existen y ella lo da como algo sentado. Afirma ella, mis hijos ya no existen. Sí. Y entonces como madre ella está pasando un duelo en su mente y por eso se aflige tanto su corazón. Pero bueno, después vemos que Leila rescata con su testimonio, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Nos preocupamos muchas cosas que nos imaginamos. Y Sí. muchas veces en la vida sufrimos más por lo que nos hemos imaginado que por lo que en verdad ha sido real. Así es, ¿verdad? Y hasta le acusamos a las demás personas de algo que solamente nos hemos imaginado nosotros. Ahora, vamos a ver si Ley hace lo mismo. Si dice, no, pues yo he sido llamado y hasta voy a seguir haciendo profetización, voy a seguir profetizando y parece que a los demás sí les gusta, así que lo voy a seguir haciendo. Vamos a ver si Ley contesta de esa manera. ¿Quién puede leer? Es el 4. Alguien, en voz alta. Y había sucedido que mi padre le había hablado diciendo, sé que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido su bondad, sino que hubiera permanecido en Jerusalén y perecido con mis hermanos. Sigue. Pero he aquí, he obtenido una tierra de promisión, y me regocijo en estas cosas, sí, y yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán, y los hará volver a nosotros en el desierto. ¿Verdad? Excelente. Perdón, ¿me pueden escuchar? Sí. Ok, es que se puso algo aquí. Un momento. Un segundo aquí. Hermana Mirna. Sí, gracias. Bueno, mi comentario solamente es la diferencia en cómo responde. Qué empático leí al momento de ponerse en el dolor. Digo, sí, es una imaginación, es algo mental, el estado de la esposa, Saría, pero aún así, él reconoce el dolor de ella como madre. No se pone a la defensiva, no se pone neurótico ni nada, simplemente dice, pues Dios me dio esto, sí es cierto que soy visionario porque tengo visiones, o sea, tienes razón de lo que dices, sí es cierto que hemos dejado nuestras posesiones y hemos dejado todo lo que tenemos. Entonces, esta respuesta en comparación con lo que tuvo David, que David, como comentaron ustedes, David no tenía una buena relación con esa esposa, David no sentía dolor ni empatía con ella. Entonces, pues obviamente reaccionó a la manera humana de decir, ¿sabes qué? Casi que fue su escucha, pero no me interesa lo que dices. Y me doy la vuelta y te dejo ahí casi con tu filosofía de vida y ahí te ves. Sin hijos. Sin hijos, y además. Sí, y miren, ¿qué es lo que, aunque no está en el diálogo, pero qué dice Nefi que le había dicho su mamá? Está en el versículo 2. Y también se había quejado contra mi padre diciéndole que, aquí. Que era un hombre visionario. Ok, entonces le acusó de ser visionario. ¿Qué es lo primero que le dice Ley? Le da la razón. ¿Perdón? Le confirma lo que ella le dice. Sí. Soy visionario, le dice. Soy un hombre visionario. No le contradice. Exacto. Yo oigo diferentes voces, no sé si se están entrelazando las voces. No sé quién está hablando. Bueno, sí,
De acuerdo, entonces ahí no le contradice, ¿verdad? Sino dice, tienes la razón, soy hombre visionario. Entonces cuando mi esposa me dice que no sirvo de nada, le digo, sí, cierto, no sirvo de nada. No. Pero sí, broma. Pero sí, tuvo mucho, ¿cómo se dice? Tacto, ley en cómo responder a su esposa, ¿no? Que primero, Mucha empatía, sí, como dijo la hermana. primero le da la razón y luego le da su explicación. Hermana Alba. Sí, que así como Saria estaba sufriendo mentalmente y sintiendo aflicción en el corazón, Ley le contesta también con algo que es fe, porque ella estaba teniendo fe en que sus hijos murieron ya. Y Ley le dice, he obtenido una tierra de promisión. No la habían obtenido todavía, pero él ya lo asegura como por su fe. O sea que acá podemos ver que por nuestros pensamientos podemos creer en cosas negativas y hacernos daño, y por esos mismos pensamientos podemos tener fe en cosas positivas y elevarnos y vivir una vida mejor, porque Ley le está diciendo, he obtenido una tierra de promisión y me regocijo. Ya estaba él regocijado por esa tierra de promisión que había obtenido en su mente, por su fe, por su confianza en Dios, pero en lo concreto, en la realidad, todavía no se había dado, si ellos ni siquiera habían cruzado el agua. Es muy cierto eso. Ella cree y tiene fe de que mis hijos ya no existen, ¿verdad? Él lo confirma, ya no existen. Y luego, en cambio, Ley dice, he obtenido una tierra de promisión. A ver, no sé de qué color ponerlo, porque ya está subrayado. Y además les asegura que los hijos están bien. Aquí, he obtenido una tierra de promisión. Entonces, sí, es las dos conclusiones combatiéndose entre ellas, ¿verdad? Uno que dice que ya no existen, pero le responde diciendo que él tiene fe de las promesas que ha recibido del Señor. Y que el Señor dice, yo sé que el Señor librará. Miren, dice, mis hijos ya no existen. Y él le contesta, yo sé que el Señor librará a mis hijos de las manos de Labán. O sea, contestándole directamente la preocupación de la mamá. En cambio, David, no, hermana Ligia. Gracias. Quería decir que cuando pienso en esas relaciones matrimoniales que existían en aquel tiempo basadas en acuerdos políticos, en intereses políticos, en condiciones que solo tenían, que reflejaban otra cosa que no era precisamente el amor el que fundaba la familia, entonces pareciera que las decisiones de las parejas no tenían la bondad que el amor provee en una relación de pareja, como vemos en el caso de Ley y Saría. Pienso que en el caso de ellos iba más allá de estas condiciones que tenía David con sus esposas, y había una relación de amor y de confianza que inspira la bondad y el respeto. Y en nuestra época puede verse lo mismo, un hombre o una mujer que aman a su cónyuge, tienen respeto, tienen bondad, tienen compasión, tienen tolerancia ante las manifestaciones emocionales de su cónyuge. Pero si vemos parejas que no han fomentado esa relación de amor, entonces también todo lo demás se pierde. Así es. Así es, gracias. Gracias. No sé si hay algún comentario más, y si no, con esto terminamos la clase. La siguiente, esto que tengo aquí lo podemos ver en la siguiente clase, y no tengo más después. Yo sé que, aunque vemos, y gran parte de los capítulos, como vimos, tienen que ver con el movimiento y progreso político de David,
O sea, está estructurado de esa manera. Vemos que recibe más poder, pero siempre brincamos esos capítulos cuando llegamos ahí para nomás hablar de lo espiritual, pero vemos que está estableciendo su capital y tenía la meta de poner un templo ahí, David. Pero entre esas historias, tal como vimos aquí con esta de Mical y David, vemos algo que podemos aprender de cómo no actuar como pareja o con otras personas que conocemos. Yo sé que en estas historias, que como dije hace unas semanas, que estos libros de Samuel, más de los de Samuel para mí, parecen novela, como ya hemos descrito en esta clase y en otras. Vemos cosas que pasan, peleas entre hombres, entre mujeres, entre parejas, y en vez de perdernos en esas historias, podemos ver qué podemos sacar de ahí. Podemos ver ahí que a veces nosotros tal vez actuamos como David y contestamos mal porque queremos hacer lo que estamos haciendo. Queremos ver ese partido de deporte en la tele, o queremos ir con los amigos, o queremos hacer tal cosa. O tal vez podemos mejor actuar como Ley y escuchar y mostrar que estamos escuchando al repetir en las mismas palabras que usó Saría en decir que era hombre visionario y decir, sé que soy hombre visionario. O sea, reconocer la verdad que está que en las palabras de la otra persona, pero también dar el testimonio sobre la fe que uno tiene. Yo sé que hay muchas enseñanzas en el texto, hay mucho que nos pueden ayudar a mejorarnos como pueblo, como hijos de Dios, que siempre estamos buscando bendecirnos, que esa es la meta. Y yo sé que a través de esta historia, estos textos, podemos ser bendecidos al conocer mejor al pueblo de Dios y a Dios mismo, y podemos nosotros repetir lo bueno y aprender de lo malo que vemos también. Y con esto termino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.